Yo O soy sea, John te toca hacer Rodríguez. preguntas. Bueno, bienvenido. ¿Quién más? Adelante, su nombre y el área en la que se encuentra. Buenos días, mi nombre es Andrés Buenos días. Valencia y trabajo en el área de control de gestión. Muy bien, Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos Diego días. Chacón, del área de compras. Ok, compras, muy bien. Buenos días. Mi nombre es Liborio Guarnizo del área de compras. Muchas gracias, bienvenido. Buenos días, Daniel Rivera, del área de control de gestión. Muy bien, muchas gracias, Daniel, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Natalia Devia y soy del área de archivo y correspondencia. Muchas gracias, bienvenido. Edgar Alba, Muchas gracias, Edgar, bienvenido. ¿Quién más? Castellanos del almacén técnico. Gracias, bienvenido. John Rodríguez del área de transportes. Gracias, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Alexander Rodríguez del área de soporte técnico y mantenimiento. Muchas gracias, bienvenido. ¿Alguien más que esté pendiente o ya son todos? Buenos días, Buenos días. mi nombre es Hernando Acevedo del área de almacén técnico. Muchas gracias, Hernando, bienvenido. Gracias. ¿Quién más? Buenos días, mi nombre es Carlos Julio Rojas, soy del área de archivo y correspondencia. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bien, parece ser que son todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Entonces, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Pedro Armando Gutiérrez Álvarez. Los acompañaré el día de hoy con este tema. Vamos a ver algunas de las recomendaciones. Vamos a tener, sobre todo en toda la cuestión de la cadena de suministro, sabemos que podemos tener diferentes tipos de riesgos. Eso es algo que ya ustedes están más que enterados y que lo han hecho muy bien a lo largo de determinado tiempo. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver algunas recomendaciones con respecto a algunas situaciones que pudiéramos encontrarnos. Trataré de ser lo más claro posible en todo momento. Si algún término, sobre todo término, si algún término no queda claro, si alguna situación no queda explicada de manera bien, bueno, entonces pues cualquier pregunta me dicen, trataré de responder. Si no tengo la respuesta, la vamos a buscar y vamos a, sobre todo, a procurar no quedarnos con las dudas. Muy bien, entonces los objetivos que tenemos primero es conocer la fisiología del miedo, es decir, bueno, ¿por qué tenemos miedo y cuáles son los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo? Para que de esa manera nosotros podamos comprender por qué en una situación de pánico actuamos como actuamos o por qué debemos o queremos hacer que nuestro personal tenga otro tipo de respuesta. Vamos a ver ciertos aspectos relevantes en cuanto a que está en una situación de pánico y sobre todo crear esta conciencia de, sabemos que muchas de las veces somos muy reactivos, pero lo que queremos es ser más proactivos. Por eso recurro a una frase de un tal Sun Tzu, un buen estratega, muy, muy bueno, por cierto, que será recordado como una de las mentes más brillantes en cuanto a las tácticas. Y dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Si nosotros no sabemos las capacidades con las que contamos, no conocemos los recursos que tenemos y sobre todo no conocemos las habilidades, destrezas y capacidades de nuestro personal, muy seguramente el día que se presente una vulnerabilidad de nuestros sistemas de seguridad no vamos a tener ni idea de por dónde empezar. O puede ser que sí, sigamos nuestro protocolo que ya tenemos establecido, pero tal vez pudimos haberlo hecho mejor. Por eso comenzaré con una pequeña práctica, vamos a llamarle así. Por acá tenemos una serpiente, muy bien, pero me gustaría que alguno de los participantes, varios también si se puede, pudieran darnos su opinión. ¿Esa serpiente es peligrosa o no es peligrosa para el ser humano? ¿Qué piensan?
Ánimo, no hay respuestas incorrectas. Creería De que sí es pronto- peligrosa. Pronto por el color, sí es peligrosa. Podría Sí, ser. es peligrosa. Bien, de 4 personas dicen que sí es peligroso, de acuerdo. Y por ahí también mencionaron que por el color. ¿Qué otras características les hacen pensar que sí es peligrosa? ¿O que no lo es? La posición en la que está, como pendiente de algo, como pendiente de atacar. Como defensiva, como que está esperando a reaccionar, ¿no? Bien. ¿Algo en su cabeza, las pupilas, en las fosetas, en algún lugar? ¿O solamente por el color, la posición, la forma, creeríamos que es peligrosa para el ser humano? O preguntaría, ¿qué pasaría si yo caminando por algún lugar y me encuentro de frente con este animal? Ahí, a medio camino, me lo encuentro frente a frente. ¿Qué hago? ¿Puedo pasar por un lado sin problema? ¿Mejor le doy la vuelta aunque tenga que caminar más? ¿O qué hago? No, yo tratarla de esquivar como sea. Muy bien. Usted dice, bueno, yo no sé si sea peligrosa o no, pero al ser una serpiente, yo mejor le doy la vuelta. Sencillo, ¿no? Tal vez como para no enfrentarnos directamente con ella. Bueno, ¿alguien le quiere poner un nombre exactamente? ¿Alguien sabe qué especie es? ¿No es una coral? Una coral, nos dice Diego. Oye, ¿qué piensan los demás? ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Vamos Sí, a ver es entonces. coral. Resulta, ¿sí? ¿Coral? Perfecto. Sabemos que las serpientes de coral pertenecen a un tipo de familia llamado elápidos. Ellos son neurotóxicos generalmente. Esta neurotoxicidad pues, nos afecta obviamente el sistema nervioso central y las funciones que éste controla. Pero sabemos que las corales verdaderas tienen un patrón de rana. ¿Qué es un patrón de rana? Bueno, rojo, amarillo, pero no tiene amarillo. Al no tener amarillo, pues nos saltamos al siguiente color, que sería el negro. Aquí está el negro y de nuevo deberíamos ir al amarillo, pero no hay amarillo. Como no hay amarillo, no tiene patrón de rana. Lo más seguro es que no sea una coral. ¿Qué es? Es una falsa coral, que es una pariente que no es peligrosa para el ser humano, no es venenosa como tal para nosotros, no tiene estas capacidades neurotóxicas como lo tiene su otro pariente, que es una coral verdadera. Jefe, muchas gracias. Pero que de todas Muy amable. maneras nosotros decimos, si yo me encontrara en una situación como esa, si la tuviera de frente, yo mejor le doy la vuelta. Yo no me ando viendo que, a ver, déjame verle las pupilas. Porque según esto, si las pupilas son elípticas, pues es una serpiente venenosa. Si su cabeza es como triangular, ligeramente ovalada, es una serpiente venenosa. Si cerca del hocico tiene unas fosetas loreales, eso es característico, como unos huequitos de las serpientes venenosas. No, yo no voy a andar con eso. Yo simplemente veo que es un peligro y voy a aplicar maniobras de evasión. Sencillo como eso, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos por acá? ¿Alguien me dice qué es este pez? ¿Qué tipo de pez es? Es un pez león. Pues es un pez león o pez tigre, Un ¿no? pez león. Ese es un pez león. Muy bien, excelente. ¿Y es peligroso para el ser humano, sí o no? Sí, es venenoso. Muy bien. Perfecto. Entonces quiere decir que ya deberíamos tenerle cuidado. Justamente debajo de las aletas dorsales, el pez león tiene unas glándulas de veneno que están conectadas a unas púas que se encuentran aquí camufladas o rodeadas por las aletas dorsales y por esos velos. De resto, su cuerpo pues, no tiene veneno. De hecho, si cortáramos esto, bien. El pez león, por cierto, es muy rico en ceviche, pero tiene un aspecto como temible. De hecho, si lo encontráramos mientras nosotros estamos buceando o estamos haciendo alguna práctica como de snorkel, pues sería mejor no acercarnos, porque tiene un aspecto intimidante.
aun cuando no es peligroso para el ser humano directamente, porque no es que te ataquen ni nada, sino que son peces territoriales, son muy invasivos, entonces pueden causar grandes efectos en la economía pesquera justamente por eso, porque pueden llegar y tratar de colonizar y crean un problema para los atunes, incluso para los delfines y para otros peces de interés económico. Entonces, realmente no es peligroso para nosotros, pero sí queremos tener ciertas precauciones. Exactamente igual nosotros quisiéramos que las situaciones a las que nos enfrentáramos nos dieran ciertas señales de, ojo, mire, si usted hace esto, tiene sus riesgos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, en cuanto a esta normatividad del operador económico autorizado, sabemos que tenemos una resolución de la DIAN que es bastante clara, tiene 9 partes, 10 en el caso de las industrias que manejan alimentos, medicamentos y demás, y que en la parte 9,4 exactamente ahí se encuentra el programa de entrenamiento en manejo de estaciones de pánico. Pero también te habla de la conciencia de amenazas para todo tu personal. No obstante, también eso se repite en otras. Por ejemplo, no es solamente que yo esté protegido. Claro, yo tengo todo bien hecho. Tengo mis planes de respuesta, tengo planes, planes que son operativos normalizados también. Tengo también sistemas perimetrales, cámaras, todo. Pero ¿qué pasa con mis asociados de negocios? ¿Qué pasa si ellos no me pueden asegurar o garantizar la continuidad de las operaciones porque tienen vulnerabilidades del sistema de seguridad? Pues yo voy a depender de ellos. Por lo tanto, si es una amenaza que les afecta a ellos, puede ser que me afecte también a mí. Y hablando de la continuidad de las operaciones, eso tiene de hecho una ISO por aparte y muchos planes de desastre, de gestión de desastre y de riesgos lo toman en cuenta. Vimos ahora con la pandemia de SARS-CoV-2 que algunas empresas definitivamente nosotros las veíamos inalcanzables y vimos que a raíz de toda esta cuestión sanitaria se vieron muy afectados porque dependían de otras personas o de otras instituciones. Vimos que hay ciertas empresas que tuvieron que ser compradas o tuvieron que fusionarse para no desaparecer, porque tal vez nadie teníamos contemplado la posibilidad de una pandemia de esas magnitudes y que afectara tanto en la economía, en el desarrollo económico, científico y demás. También tenemos que tener muy claro las áreas críticas y por lo que escuché en su presentación hay varias áreas críticas aquí. ¿Qué pasaría? Pensemos en Andrés Valencia, buen día. Rápidamente piensa en esto. Es un miércoles, son las 7 de la mañana, usted llega a su trabajo normal, enciende su computador y resulta que la pantalla está en negro con unas letras rojas donde le sale un mensaje que dice que su computador está siendo controlado y que necesita un depósito de X cantidad de bitcoins para liberárselo. Parece ser que le introdujeron un ransomware. ¿Qué haría? Bueno, lo primero sería avisar, yo creo que al área de Service Desk, avisar que antes de hundir cualquier cosa, avisar al área pertinente, pues para que me ayudara con el proceder de esa situación. De acuerdo. Andrés, ¿hay algo importante en su servidor, en su computador que pudiera afectar a la empresa? La respuesta es sí. Sí, cualquier cosa podría afectarse. ¿Y cree que tenga repercusiones no solamente en su área, sino en los asociados de negocio? Sí, también. Muy bien, Andrés. También Entonces, podría quiere tener decir que usted es consciente del riesgo, ¿no? Correctamente, sí, señor. Y que su protocolo dice que tiene que llamar a alguien. Este alguien le responde, le dice, Andrés, ya sé, mi computadora está igual. Entonces, no, pues, la verdad es que no sé qué hacer. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí ya yo creo que el problema sería aún mayor, ¿no es cierto? Porque ya no solo sería problema de mi computador, sino el de demás áreas. Ahí yo creo que ya se tendrían que activar, digamos, protocolos, digamos, que se tengan previstos para tratar de solucionar este riesgo. Y ya escalarlo pues a mayores niveles, porque si el riesgo sería aún más peligroso para la compañía. Totalmente. Entonces, quiere decir que es posible que ya estemos ante una situación de pánico. La gente podría decir, ay, pero es un computador, es un sistema informático. Es que el problema no es el hardware. El problema es el contenido. Es que es un contenido muy sensible, donde hay bases de datos,
tenemos información, tenemos datos que son privados, tenemos posiblemente una cartera de clientes, tenemos muchas cosas, entre ellas finanzas, entre ellas carteras electrónicas, cosas como esas que no pueden caer en manos de nadie, por eso es un área crítica. Entonces, todo eso también debe involucrar a qué voy a hacer si se me presentara el riesgo, ¿sí? Yo no puedo tener un daño ni a la imagen, pues bueno, como tal corporativa, ¿sí? de cualquiera de los afiliados o de la casa matriz, pero tampoco puedo tener un daño en mis operaciones porque eso repercute más adelante. Todo cuesta, todo está, o sea, todo se mide o en hombre máquina o en hombre tiempo o lo que sea, y cada cosa cuesta. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes de ello. Pero bueno, vamos a ver entonces de dónde viene todo eso. Primero comencemos con algo de mitología griega. Vemos por acá arriba Phobos, quien era el dios del miedo, y su hermano gemelo Deimos, quien era el dios del terror o del pánico. Ambos eran hijos de Ares, que era dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor y de la belleza. De la belleza, del amor y de la guerra puede surgir el miedo y el terror, dependiendo hacia dónde lo llevemos. Ya en astronomía, pues ya vemos que Marte tiene sus dos satélites, que son Phobos y Deimos. Justamente Marte sería el equivalente de Ares. Bueno, regresando entonces a esto. Vemos aquí que nosotros sabemos que en este caso es tanto Phobos como Deimos justamente acompañaban a su padre a todas las batallas. Por eso, donde había guerra, había miedo, terror y pánico. Siempre iban juntos. Siempre, siempre, siempre iban juntos. Sin embargo, sabemos que si estos, cualquiera de los dos, no estaba presente, se quedaban sin poder. Por eso es que puede ser que el miedo conlleve al pánico. Muy, muy importante entonces tomar precauciones ante esto. Bueno, ya eso entonces ahora, ¿cómo lo podemos traducir? O sea, ¿qué es el miedo? Supongamos que su hijo de 5 años está en el colegio y le dice, oye papá, mamá, mira que me dejaron una tarea, pero vi un libro que se llama Lobo sin miedo, pero yo no entiendo porque el lobo pues dice que no tiene miedo, pero a mí hay cosas que me dan miedo. ¿Qué es el miedo? Te pregunta expresamente, ¿qué es el miedo? ¿Qué le responderías? Pensémoslo en alguien de 5 años, ¿no? ¿Cómo le explicamos qué es el miedo? Es un sentimiento. Mauricio, es un sentimiento, pero ¿será positivo o negativo? Es un sentimiento que te hace percibir que... Pues eso puede ser positivo o puede ser negativo, depende de las circunstancias. Yo puedo tener miedo a la vacuna, pero sé que me va a traer buenos beneficios. Exactamente, aunque a veces dice uno, pues yo podría tener miedo a la vacuna, pero realmente son miedos infundados porque escuché que puede esto, yo el otro día supe que puede pasar esto, pero usted no lo ha comprobado. Son miedos, digamos, que tienen un fundamento a veces como muy escaso, ¿no? Pero finalmente te produce una sensación y como bien lo dice Mauricio, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Quién más? Es una sensación provocada por una presencia de peligro. Edgar, entonces ahí ya metemos otro concepto u otra palabra, peligro. Muy bien, quiere decir que a veces yo sé que estoy ante una situación de peligro. A veces no lo sé y por eso cuando somos niños hacemos cosas, pero no nos han enseñado que eso es peligroso y por lo tanto usted hace esas cosas como si nada. No sé si recuerda que usted cuando era niño a lo mejor solía lanzarse desde un árbol a cierta altura y el día de hoy ya no lo haría. No por la edad, no por el tamaño, no por la masa, por nada, sino porque usted sabe las consecuencias de esto. Entonces, a veces es algo como adquirido, como aprendido. Eso es como el miedo a la noche. Sin embargo, esto va más allá de que lo hayas aprendido o no. Según la definición de la Real Academia Española, nos dice que es una angustia por un riesgo, como ya lo mencionaba también Mauricio, puede ser real o puede ser imaginario. Dice, a mí me puede dar miedo la vacuna. ¿Por qué? Porque dicen que esto, porque yo escuché que esto, porque a mí me parece que esto, pero usted no lo ha comprobado. Puede ser un riesgo imaginario o potencialmente real.
También es una sensación de aprehensión, como de que no es que yo no quiero que me pase, es que estoy como así como con esta sensación como de alerta de que algo podría pasarme y no quiero que me pase. Ejemplo, un lunes 7 de la mañana, examen de cálculo integral, y usted está, mejor dicho, así ya, porque dice usted, yo no estudié, no, o sea, estoy perdido, yo no estudié, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Pues de que voy a perder el examen, pero si ya lo sabes, ¿para qué te da miedo? Pues no sé. O sea, tú ya identificas la causa y sabes lo que va a pasar y sabes que el desenlace es igual, porque no estudiaste. De hecho, ni siquiera tienes idea de cómo se comienza el cálculo. Entonces, esto no siempre es malo, no siempre es bueno. ¿De qué depende? Es un sentimiento primitivo. Si nosotros como primeras generaciones, cuando éramos nómadas y todo por allá hace millones de años, si nosotros no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos desarrollado ni sociedades, ni refugios, ni armas, ni defensas, ni nada. Si nosotros no tuviéramos miedo, no podríamos enfrentarnos a diferentes situaciones y poder mejorarlo, sino que haríamos siempre algo similar, porque igual no va a pasar nada. Entonces, no es a veces perder el miedo. Hay un trastorno neurológico muy raro donde la persona no tiene miedo, de hecho tiene pocas emociones, pero es por un mal funcionamiento cerebral. Sin embargo, aquí no es quitarte el miedo, es dominar este miedo y convertirlo en otra cosa, en algo útil. Eso es lo que queremos lograr con el manejo de la situación de pánico, es volverlo algo útil. ¿Qué pasa entonces? Tenemos nuestro sistema nervioso central que se encarga de todas las funciones, pero ese se divide en el simpático y el parasimpático. Ese es un sistema autónomo porque funciona por sí mismo sin que nadie le diga nada, sino únicamente regulando funciones según los estímulos del exterior. Es como un tipo de reflejo. Aquí se acompaña también del control de musculatura lisa. Tenemos 3 tipos de músculos en nuestro cuerpo. El estriado o esquelético, que está pegado en nuestros huesos, que nos sirve para mover o para generar fuerza. El cardíaco, que está solo en nuestro corazón y sus estructuras. Y el músculo liso, que está en los vasos sanguíneos, los músculos de la pupila, las vísceras y los esfínteres, que esos funcionan autónomamente. Tú no le puedes decir a la pupila que se contraiga, ¿no? Simplemente cuando toca la luz se hace pequeñita, cuando está en un lugar oscuro se hace grande. Tú no le puedes decir al estómago que se contraiga y que deje de funcionar. No, ese funcionará, comas o no comas, funciona. Y ya lo han probado, si se van a dormir sin cenar, en la madrugada tienen que levantarse a comer porque tienen dolor o tienen un vacío doloroso justamente porque él sigue funcionando. Pero también tenemos glándulas. Esas glándulas son pequeñas estructuras que se encargan de liberar sustancias llamadas hormonas, cuya definición significa alterar a algo, ¿sí? Es desencadenar, alterar o provocar algo. Pues son sustancias que controlan a otras sustancias también. El sistema nervioso utiliza 2 neurotransmisores principalmente, la adrenalina, también llamada epinefrina, que se produce en la parte superior de los riñones, en la glándula suprarrenal, por eso es epi, por encima de, y nefros, riñón. Entonces tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Estas se activan cuando tenemos que aplicarnos para mecanismos de pelear, o de defender, o de huir. Cualquiera de estas 3. O nos peleamos, o nos defendemos, huimos de la situación. Puede ser como hace rato lo vimos. Se metió una cucaracha a la casa. Y aunque no les tengas miedo, le tienes como una sensación repulsiva y dices, yo no la quiero aquí en mi casa y voy por una escoba. Y vas y la enfrentas, ¿sí? Estás haciendo un ataque. Pero ¿qué pasa si la cucaracha empieza a volar? Ya cambió. Entonces, en lugar de atacar, vas a huir de ella o vas a agacharte, tratar de que no te pase nada. Y no es que les tengas miedo, simplemente, pues es una reacción defensiva. Por eso, nuestras reacciones cambian de acuerdo con la situación y los efectos de los neurotransmisores. Vamos a explicar qué pasa cuando tienes miedo. Entonces, cualquier pregunta aquí, cualquier término que no quede claro, estaré atento. Tiene diferentes enfoques o tiene diferentes efectos según el órgano involucrado. En el sistema cardiovascular hace que cuando tú estás ante una situación de peligro, de pánico, de miedo, tu presión suba. Entonces causa hipertensión porque se libera adrenalina. Tu corazón nota que está recibiendo adrenalina y que la presión necesita subir. ¿Qué hace? Taquicardia. Incremento en el número de latidos. En lugar de esta tendrá 100, 110, 120, 130.
Pero para poder mantener esta presión, ya que el motor está forzándose tanto, necesitamos hacer una vasoconstricción periférica. ¿Qué es la vasoconstricción periférica? El calibre de tus vasos sanguíneos se va a reducir de tal forma que pase la misma cantidad de sangre por un espacio más estrecho, pero con mayor presión. Esa vasoconstricción afecta sobre todo nuestras partes alejadas. Por eso, cuando estás con un estrés, con un miedo, tus manos se ponen pálidas porque está pasando una cantidad, pues, una cantidad similar de sangre, pero las partes más alejadas ya están un poquito bloqueadas y puedes sentir inclusive adormecimiento de las puntas de los dedos. Eso es muy importante, sobre todo para personas que manejan armas. Puede ser que usted esté en una situación tensa y el dedo siempre va por fuera del gatillo, por fuera del llamador, son reglas de etiqueta, pero si tú lo mantienes adentro, puedes perder sensibilidad y motor fino y por lo tanto podrías presionar sin querer y dispararle a alguien. Es muy importante tener mucho cuidado con una persona armada. Algunos asesinatos se dan así. La persona estaba tan nerviosa cuando te iba a robar que lo que hizo fue presionar sin querer. O sea, finalmente está cometiendo un crimen, pero no era el objetivo matarte, era asustarte, pero él estaba más asustado que tú. Eso también hace que cause una vasodilatación, es decir, mientras que en las partes más alejadas donde no se requiere tanta sangre, se cierran un poco los vasos, se abren en donde más se necesitan. ¿Dónde? La musculatura grande, pecho, espalda, brazos, muslos y piernas. ¿Por qué? Si tienes que atacar, defenderte o huir, necesitas gran fuerza. Por lo tanto, ahí es donde vemos que los músculos esqueléticos reciben más oxígeno, más sangre, más sustancias para poder estar atentos. Por eso vemos que en algunos accidentes vehiculares hay personas atrapadas en un carro, llegan 5 personas y levantan ese carro como si nada. Y dice, ¿cómo hicieron? Si son como 700 kilos, ¿cómo hicieron entre esos 4 o 5? No lo saben. Lo que pasa es que en ese momento sus músculos pierden ese control involuntario que tienen de hasta cierto límite ejercer fuerza, porque si no sería peligroso para nosotros, y nos sale ese superhumano que tenemos, que nuestro cuerpo es maravilloso y tiene una gran capacidad, pero no lo sabemos hasta que lo ponemos a prueba. Pero como ya vimos que los músculos necesitan mucho oxígeno, nuestros bronquios se dilatan, que es este árbol respiratorio que lleva el aire hacia los pulmones para poder intercambiarlo. Al dilatarse, entra más cantidad de aire, por lo tanto, el proceso de intercambio de gases se mejora también porque la sangre circula más rápido, capta mejor el oxígeno y lo transporta más rápido. Por eso, en personas con asma se les suele aplicar adrenalina para que se rompa ese bloqueo o ese espasmo pulmonar que tienen, sino que se abre rápidamente su bronquio para permitirle que respire mejor. Pero los órganos de los sentidos no son exentos de esto. Resulta que nosotros tenemos nuestras pupilas y que sabemos que esas permiten el ingreso de luz. Vamos a poner por aquí. Una pupila común podría medir 4 o 5 milímetros, pero cuando tenemos un ambiente oscuro, se hacen más grandes. Cuando tenemos un ambiente muy rico en luz, se hacen pequeñitas para tratar de protegerse. Esta pupila grande es una midriasis. La midriasis con A de abiertos y midriasis hace que la pupila se dilate. Pero si eso es en un ambiente oscuro, ¿por qué cuando estoy en una situación de miedo o de pánico mi pupila se abre? Así esté de día. Porque trata de captar mejor la luz del exterior y para poder enfocar mejor al objeto, la persona o la situación de peligro. Entonces, esta midriasis es normal, pero es para poder mantener el enfoque. El estado de alerta mejora. Hay una parte de nuestro cerebro llamado sistema reticular activador que controla el sueño y la vigilia. Entonces, este se altera y nos pone muy alerta, muy reactivo. Por eso, cuando estás en una situación de pánico o de miedo, vuelvo otra vez con la persona armada, tenga mucho cuidado. Esta persona está aquí preparada y usted llega, oye, y esta persona puede voltear y golpearte o puede dispararte. Tenga mucho cuidado con eso, está en alerta máxima, su vida está en peligro, su cuerpo lo sabe. Pero también disminuye la salivación y la secreción de las lágrimas. ¿Por qué? Porque si fueras atacado o te tuvieras que defender y te hieren, tienes que reservar líquidos, en este caso sangre también. Por lo tanto, tanto la saliva como las lágrimas tienen agua. Y un gran porcentaje de la sangre es agua. Entonces hay que retenerla para, en caso necesario, poder sobrevivir. Por eso estás discutiendo y se te seca la boca. Y sigues y sigues y se te seca la boca. ¿Sí? Y ocurre algo también muy importante, muy impresionante. Este mismo estado de alerta no te permite pensar claro.
¿sí? Por eso, después de que discutiste con alguien, se te ocurren cosas bien inteligentes. Y dices, ¿yo por qué dije eso? No, yo no le quería decir eso, pero no, pues ya se lo dije, pues ya que. Y se te ocurren soluciones bien fáciles, pero resulta que en ese momento no puedes pensar, no puedes tomar decisiones claras. Y lo mismo pasaría en una situación durante un incidente, durante un incendio, cosas como esa. Pero también, como tú estás en una situación de huir o de pelear, tu motricidad o tu motilidad gástrica disminuye y el tono de los esfínteres se incrementa. Pensemos en esto. Sabemos que hay esfínteres involuntarios para no poder, o sea, para no expulsar ni orina ni heces en la calle, pero también hay unos voluntarios donde tú puedes apretar a voluntad. Pensemos en lo siguiente. Tal vez, no sé, estamos de viaje en algún sitio y llegamos a unos sanitarios públicos. Estamos ahí tranquilamente, estamos preparando todo. Te sientas y apenas te vas sentando, te empujan la puerta. En ese momento se te fueron las ganas. Si estabas por hacer algo, se te fueron las ganas, hasta te pusiste de malas y te quedas sentado ahí apretando la puerta y ya no puedes hacer. Como que se te escondió, como que te dio miedo. Bueno, en realidad esto pasa porque estás en un estado de alerta. Te sentiste indefenso, tu cuerpo reacciona y estás hasta de mal humor porque estás preparado para atacar o para huir. Mucho ojo también que esto a veces podemos llegar de malas a la casa y eso genera problemas internos. Mucho cuidado con eso. Ya les doy una receta que se llama respiración de combate, les puede ayudar mucho. Pero también hace que se libere glucosa. Si se libera glucosa, que nuestro hígado es un gran laboratorio, pero también es un almacén de ciertas sustancias, se va a liberar glucosa para tratar de que tengas más energía. Por eso, como les digo, usted puede ser que vaya en la calle caminando normal y le sale un perro. Un pastor alemán como de 60 centímetros de altura, o sea, no sabe cómo hizo, pero ya llegó a la otra esquina. Gastó mucha energía, corrió muy rápido, saltó como 3 metros de un solo tiro y no sabe cómo lo hizo. Bueno, tenía mucha energía, pero finalmente cuando se baje este estado de alerta, usted va a sentir mucha sed, se va a sentir como con los músculos contracturados, como que hice mucho esfuerzo, pero no. ¿Ves que hasta pelear cansa? No, no es el pelear, es que tus músculos estaban congestionados, listos para atacar, defender, huir o lo que sea. Y por último, pues a la liberación de adrenalina le sigue más adrenalina. Por eso algunas personas pueden volverse, digamos, adictas a esa sensación. Sabemos que la adrenalina se vende de manera sintética con fines médicos, entonces no nos podría servir mucho para lo que queremos, sino que cuando se produce de manera natural tiene efectos muy específicos a nivel del sistema nervioso. Por eso es que vemos que hay personas que son muy afines al cine de terror o a las aventuras extremas y luego decimos, mira, es que él es adicto a la adrenalina. Pues no a la adrenalina en sí, sino a la sensación provocada a nivel nervioso por la propia adrenalina interna. Uno no pagaría 30,000 pesos o 200,000 pesos para que lo asusten y que lo maltraten. Pero hay personas que les gusta la sensación que les produce el miedo o el terror de manera controlada. Sin embargo, también esto hace que nuestro cuerpo trabaje más rápido, hay hipertensión, hay taquicardia, sabemos que nuestros músculos están congestionados, hay una gran liberación de energía y me gustaría preguntarles, ¿qué pasa cuando yo hago que un motor trabaje muy rápido o a marchas forzadas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de motor? Se puede quemar, se puede recalentar. Eso, entonces se calienta y produce calor. Perfecto. Si produce calor, hay que disiparlo de alguna manera. Por eso nuestros autos tienen ahí un sensor de temperatura que te dice le falta agua, le falta el no sé qué, líquido para no sé qué. Todos esos sensores. Nuestro cuerpo lo que hace es liberar esa temperatura. Primero, produciendo sudor. Ya luego podemos ver inclusive que se evapora un poquito, pero la primera es la producción de sudor. Y vemos personas que, por ejemplo, tienen un trapo, tienen un pañuelo, se secan y siguen discutiendo y hablan y se vuelven a secar y siguen discutiendo. Mientras sigan discutiendo, no se va a calmar esto. Bueno, receta entonces, antes de que pasemos hacia lo otro. Si usted está en una situación de pánico, y necesita calmarse para pensar claro, o usted llegó de malas a la casa, la gente en su casa no tiene la culpa.
utiliza algo llamado respiración de combate, que es una respiración de 4 tiempos. Generalmente se da 4 por 4 por 4 por 4. Si nuestro cuerpo no tiene esa capacidad, pues nos vamos por 3, porque a veces hace rato que no hago actividad física y tampoco me puedo forzar. ¿Cómo es esto? Inhale 3 segundos, detenga 3 segundos, exhale por 3 segundos y deje de respirar 3 segundos. Vuelvo otra vez, inhale por 3 segundos, detenga 3 segundos, exhale por 3 segundos, deje de respirar 3 segundos. Esta respiración de combate tiene la capacidad de que envía un mensaje muy poderoso al sistema nervioso central para tratar de activar el sistema parasimpático. El simpático acelera y el parasimpático disminuye. Va a bajar su frecuencia cardíaca de 20 a 30 latidos y el nivel de estrés bajaría en una escala del 1 al 5, bajaría del 5 al 4 o al 3. Entonces es muy buena. Esa es como la clásica cuenta hasta 10 y respira. No, en este caso es inhala por 4, exhala por 4, inhala por 4, exhala por 4. Si no tiene esa capacidad, hágalo en 3. Inhale por 3, detenga por 3, exhale por 3 y deje de respirar por 3. Fácil. Y esto le va a producir una tranquilidad, una relajación, o ya puede utilizar técnicas mindfulness, lo que usted quiera. Lo más importante es evitar el conflicto. Y entonces, ¿cómo afecta el miedo ante una situación de emergencia? Es como si estuviéramos alcoholizados prácticamente. Imaginemos lo siguiente. Nos encontramos en una fiesta, estamos ingiriendo algunas bebidas alcohólicas y yo tengo por acá a, vamos a ver, a Javier Gutiérrez. Javier, ¿cómo está? Invitemos a alguien más. John Jairo Rodríguez. John Jairo, ¿cómo se encuentra? Invitemos a alguien más. Edwin Nieto. Edwin tampoco está. Diego. Aquí estoy. Muy bien, Diego. Imaginemos que usted ya tiene unas cuantas copitas de aguardiente, de ron, lo que sea, y Diego le propongo un negocio. Fíjese que yo he visto mucho sus capacidades y veo que usted entra muy bien pues al trabajo y todo, y yo quisiera que trabajara conmigo. Le voy a dar un salario de por ahí unos, no sé, unos 2.900.000. El trabajo es de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Nada más. ¿Qué dice? Hagamos un negocio, Diego. Pues primeramente, si no estoy en mis 5 sentidos, pues no debo hacer negocio. Porque en ese momento todo suena muy bien. Pero pues no estoy siendo consciente ni tengo una percepción de cuál es o sea, de cuáles serían las funciones, qué es lo que tengo que hacer, porque pues no es el lugar ni es el momento, por ejemplo, para hacer ese tipo de negocios. No sé a qué me puedo, en cierta manera, exponer o comprometer. Muy bien, Diego. Y eso ahora lo piensa porque está consciente y porque está Ah, sobrio. sí. Sí, Pero claro. desafortunadamente cuando ya estamos ya con la emoción y con el calor de las copas, inclusive lo hemos vivido con otros compañeros que llegan y la típica es, vamos a poner un negocio, pero no vemos gestión de proyectos, mira, tal vez si sale, no sale, vamos a ver cuánto es la rentabilidad, vamos a ver cuánto es el capital, cuánto es, pues que la tasa de, tal vez, o de recuperación de la inversión, o lo que sea que vayas a hacer. Entonces, la gente no piensa en eso. Y acá pasa algo muy parecido. Cuando tú estás en ese estado de alicoramiento, pues no puedes ver los riesgos y los beneficios. Resulta que sí, pues el pago suena bien, son 5 días, de 6 a 2 de la tarde, pero ¿en dónde? No, es por allá en una finca, por allá en un lugar, pero usted primero dígame si quiere o no quiere. Como que ya no me gusta, pero igual a veces
La gente no piensa en los riesgos. Cuando estamos en una situación de emergencia y el miedo es desproporcionado y sale de control, nosotros podemos evaluar de manera inefectiva. Tal vez yo ni siquiera pienso en todos los riesgos o, esto nunca se me ocurrió. Y precisamente al no evaluar los riesgos, no puedes actuar de manera adecuada y mucho menos tomar decisiones correctas. Por eso vemos que si nuestro líder de emergencias está, como dicen, paralizado, paniqueado, completamente friqueado, tenemos que aplicarnos nosotros para poder resolver esa situación o para poder controlarlo. Si entramos en pánico, vamos a generar más caos. Por eso, lo primero es saber cómo hago para evitar caer en un estado de pánico. Antes de eso, considere que hay 4 cosas. Primero, no existe la seguridad al 100%. En cualquier lugar donde tú estés, habrá riesgos. Países con un nivel de desarrollo impresionante, con una tasa de criminalidad, no tienen 0%, tienen 0.0 y algo. O sea, alguien intentó y no se pudo. Se hizo esto, pero sobrevivió. Sí, entonces son cositas como esas. No hay un lugar 100% seguro. Al lugar que tú vayas habrá riesgos por la naturaleza, rayos UV, radiaciones por los propios minerales de la tierra, animales, insectos, plantas, lo que sea, siempre habrá un riesgo. Hay que tomar medidas preventivas y precauciones, sobre todo, porque yo puedo generar planes de prevención, pero si yo no tomo las precauciones debidas con equipo de protección o siendo muy consciente del entorno, no va a servir de nada. Esto se logra con una cultura de seguridad. Si nosotros creemos en la seguridad y logramos, de cierta manera, enamorar hacia nuestros colaboradores a que se cuiden también y hacerlos corresponsables de su propia seguridad, vamos a lograr un buen engranaje de seguridad. No solo es que llegue la policía, que lleguen los bomberos, que llegue el personal de la ambulancia, no, sino que es que todo el mundo trabajemos en un solo engranaje de seguridad. Para esto, Amanda Ripley, quien es una periodista de los Estados Unidos que ha estado en diferentes escenarios de conflicto, en diferentes escenarios de protestas y de desastres naturales, ella observó durante cierto tiempo y en el 2008 publicó una obra titulada Lo inimaginable, ¿quién sobrevive cuando el desastre impacta? Ella se dio cuenta que las personas que ella observaba pasaban por 3 etapas, que no tienen que ver en este caso con las etapas del duelo, esas son diferentes. Vemos la negación, el momento decisivo y la deliberación. A estas 3 partes ella le llamó el sesgo de la normalidad, que es cuando algo sale de esto. No es un secreto que estamos viviendo una situación un poquito complicada con los incidentes de riesgo público. Yo particularmente me encuentro al frente de donde hay un bloqueo. Mi casa, aunque está dentro de una unidad y que tenemos pues tanto seguridad privada como tanto de cámaras, perimetral y demás, también estuvimos involucrados ahí con esas manifestaciones. Sin embargo, tú te autosaboteas. Por eso es la negación. Imagina que es un viernes a las 6 de la tarde, llegaste a tu casa, todo bien, estás viendo una película, estás viendo una serie, cuando escuchas, ¿qué es eso? Te escucharon 4 detonaciones, pero son las 6 de la tarde, las 6:20, no. ¿Y en esta zona? No. ¿Quién sabe qué sería? Y sigues viendo tu película, pero te quedas pensando, ¿serán disparos? Sí te das cuenta cuántos segundos han pasado, ¿no? De que estás apenas como reflexionando, ¿será, no será? ¿Sí? Y es cuando escuchas que hay personas corriendo, ya oyes personas gritando, insultando, escuchas sirenas, como que sí pasó algo, y vas y te arrimas a la ventana a ver. Entre la negación y el momento decisivo pueden pasar mucho tiempo, y eso es lo que entonces a veces las personas se tratan de autosabotear que no está pasando nada. Te pongo otro ejemplo, con una carga contaminada. Tú llegas hacia un vehículo y ves que la cerradura se ve extraña. Tiene como unos rayones ahí y te asomas, no, pero está bien, todo esto está en su lugar. Pero yo no dejé el carro en esta posición. ¿Será? Estás reflexionando y lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas y vas... No, pero sí, ¿será que lo reporto? No lo reporto. ¿Abro la cabina? No la abro. Pero ya viste que hay cosas que están fuera de lugar. Entre la negación y el momento decisivo se lleva mucho tiempo. Y peor aún, del momento decisivo la deliberación. Es decir, ¿qué vas a hacer? Por eso,
Cuando estudiamos incidentes con tiroteos, regularmente, cuando se hace el entrenamiento hacia los civiles, vemos dos tipos de cerebro, que es una forma de ilustrar la forma en la que pensamos. Nuestro cerebro humano es pensante, tiene que reflexionar todo, tiene que ser muy racional, es lento. Aunque pareciera como que actuamos rápido, somos muy lentos, porque tenemos que pensar acerca de todo. Tú vas tranquilamente por la mañana, te vas arreglando en el camino, te vas poniendo todo bien, y pasas por una calle y pasas por una tienda y te dice una persona, buenos días, que le vaya bien. Y dices, ¿y ese quién es? ¿Y por qué me saluda? ¿Será que me conoce? ¿Será que lo conozco? Tan raro. ¿Quién sabe? Algo quiere. ¿Por qué tienes que reflexionar hasta un saludo? Que puede ser una cortesía. Es un señor de la tienda que posiblemente tú has comprado ahí, no tienes en cuenta eso porque estás hablando por teléfono, porque pagas rápido, porque vas de mal humor, porque vas cansado. Tal vez tú no lo identificas, pero tendemos a reflexionar primero y ya cuando vas caminando 3 o 4 pasos, hasta luego, buen día. Ya le respondes por cortesía en realidad, pero tardaste mucho tiempo en reflexionarlo. Mientras que las lagartijas o lizard brain, este famosísimo lizard brain lo que hace es que la lagartija reacciona, es muy rápida, solamente sucede, ¿sí? Tú vas por la cocina, vas por alguna pared, tú vas por ahí cerca y ves que hay una lagartija y apenas te mueves o te medio acercas, ella corre. No se detiene a ver quién será esa persona, ¿será que tiene comida? ¿Me va a dar de comer? ¿Será que se me está acercando porque me quiere saludar? No hace eso, simplemente nota que hay una amenaza y corre. Nosotros podemos lograr algo como esto y por eso lo vemos en los equipos bien entrenados. Vemos en los equipos tanto de emergencias, los equipos de rescate y los equipos tipo SWAT, que son tácticas y armas especiales, donde vemos que reaccionan muy rápido ante diferentes situaciones. Y uno dice, ¿y cómo lo hacen? O sea, apenas volaron la puerta, entró el bombero, lanzó el chorro de agua a la manguera, hizo eso, entró, rescató a la persona. ¿Cómo hace eso? Eso es porque ya tiene un script, ya tiene un guión en su cabeza. Le coloco el ejemplo y tal vez alguno no lo va a admitir, pero lo ha pensado. Y tal vez nosotros nunca lo vamos a hacer en la vida, porque somos personas pues muy honestas, muy tranquilas. Entonces, eso nunca va a pasar. Tú estás por ahí en algún sitio y ves que llega un carro de valores y ves que vienen con 4 personas. Tal vez cuando eras joven lo pensaste y dices, si alguien quisiera robar ese camión, ¿cómo lo haría? Vienen 4 escoltas, están armados, tienen 2 armas, tienen una escopeta, tienen un revólver. ¿Cuánto dinero tendrán? Si yo robara el camión, ¿cómo lo haría? Y empiezas a crearte una película que nunca va a suceder, pero estás viendo una forma tras otra y ves todas las posibilidades. Cuando estás en un banco, estás ahí esperando en la fila o en una silla, lo que sea, y te pones a pensar, si entraran a robar, ¿qué haría? Las salidas de emergencia están acá, acá hay un extintor, no, pero si vienen armados, ¿qué hago? Y si me cogen de rehén, y si esto. Tal vez no lo has hecho, tal vez sí lo has hecho, pero esto no es que estés paranoico y no es que estés enfermo. Eso se llama pensamiento intrusivo. Los pensamientos intrusivos son hasta cierta manera saludables, excepto cuando se vuelven un trastorno obsesivo compulsivo, que no dejas de pensar en esto y que ya de manera automática lo piensas, lo reflexionas y hasta te preocupa que eso suceda. Ya eso se convirtió en otra cosa. Pero mientras tanto tú puedes ir haciéndote ideas en la cabeza y esto hace que cuando sucede reaccionas muy rápido. Por eso vas repasando el plan una vez tras otra. No queremos que te vuelvas paranoico. Queremos que te vuelvas consciente de tu seguridad y que tienes mucho riesgo según el tipo de lugar donde te encuentres. Por eso, las emergencias pasan por 4 fases. La prevención, donde haces todo lo posible porque no suceda. Hablemos de un incendio. Por favor, necesito que este pasillo esté libre. Ah, pero que son cajas de no sé qué, sí. Por eso, que la persona del almacén se encargue de hacer el ingreso para que dejen despejado este pasillo. Pero es que eso no, pues no va a ser para toda la vida. Sí, yo sé que no para toda la vida, pero quiero que esté despejado. Pero es que este man sí se coge todo como que muy en serio. Por supuesto, si resulta que en algún momento atacan mis instalaciones o algún corto se da y se incendia, yo tengo ese pasillo bloqueado porque alguien no ha podido ingresar ese material. Hay que agilizar entonces ese proceso. Prevención. Oye, se dañó una lámpara y está como echando chispas. Ah, pues hay que reportarlo. Ah, pero ya son las 12. No, mejor me espero a la 1. Bueno, usted haga el reporte y la persona que recibe el reporte
él solucionará esto de alguna manera. Pero si yo lo veo y yo lo dejo pasar, no estoy previniendo, estoy propiciando que se presente, se materialice un riesgo en algún momento. Oye, es que veo personas sospechosas. ¿Será que van a hacer algo? Pero son dos, hay como dos peladitos de 10 años, 10, 11 años. Yo creo que no van a hacer nada, pero se ven muy sospechosos. Están deambulando mucho, están viendo cosas, están tomando fotos. Hay que tener precaución. Entonces yo voy a prevenir. Preparación, entrenamiento, verificar nuestros planes de respuesta, ver qué función tenemos cada uno, qué vamos a hacer en caso de que suceda. Hey, ¿qué pasa si yo descubro personas que están ingresando mercancía o tal vez cosas ilegales aquí a la empresa? ¿Qué plan de respuesta tengo? Bueno, pues el jefe de tal sección tiene esa capacidad y si no, tiene que escalarse en ese sentido. Bueno, listo. Vamos a hacer simulacros sobre esto. ¿Qué pasa si yo tengo un fallo en mis sistemas informáticos? ¿Tengo respaldo, backups en algún sitio? ¿Tengo máquinas virtuales? ¿Tengo algo en la nube? ¿Tengo cosas que me puedan respaldar? Si no, ok, hagamos entonces un simulacro sobre esto. ¿Tengo un incendio? Hagamos un simulacro. Los más comunes son incendio y sismo, pero tenemos que ir también por riesgo público. ¿Qué pasa si tengo un atentado con explosivos? Puede ser explosivos improvisados. Desgraciadamente también pueden ser explosivos de grado militar. Tengo que saber qué hago según la zona en la que yo me encuentro. La respuesta se materializó, se presentó. Adelante, como lo hemos establecido. Asumo el liderazgo de la emergencia. Usted, por favor, dedíquese a eso. Usted haga eso y yo voy reportando con mis jefes inmediatos. Cuando lleguen los equipos de respuesta médica, vamos a engranarnos, ¿sí? Bastante bien, como si fuera un engranaje en una máquina. No puede ser que ellos llegan y yo no los dejo entrar. ¿Por qué? Porque no, es que necesito pedir autorización. Listo, pídala. ¿Qué dice su plan? Sí, que el jefe de emergencias llama a los bomberos y cuando ellos ingresen quedamos a cargo del comandante de bomberos. Porque jerárquicamente es quien tiene mayor preparación. Posiblemente nosotros tenemos mayor jerarquía dentro de la empresa, pero nosotros estamos en este momento en una situación vulnerable. Tenemos que acoplarnos a las disposiciones de bomberos. Y por último, la recuperación. Es decir, ¿este lugar es habitable? ¿Puedo volver a hacer mis operaciones comunes? ¿Debo parar? Si debo parar, ¿cuánto tiempo? Si debo parar y por cierto tiempo, ¿quién decide y en qué momento retornamos a las instalaciones? O si definitivamente es más barato demoler y construir o dejar eso y cambiarnos de sede, eso ya tiene que quedar en unos planes de continuidad del negocio. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, aportes? Es muy importante. Los aportes que ustedes puedan hacer son fundamentales para que todos podamos aprender. Eso es algo colaborativo, es algo constructivo. Bien, si no hay nada, ok, quedo pendiente de cualquier manera por el chat o por su micrófono. Vale. Entonces, ¿qué situaciones se pueden presentar? Pues primero comencemos por saber cuándo. Todas aquellas situaciones que afectan la cotidianidad de las operaciones, que sobrepasan la capacidad de responder de mi personal, y aquellas situaciones donde convergen las amenazas con las vulnerabilidades y aplazan mis capacidades, es una situación de pánico. Cuando llegué a Colombia no conocía ese dicho hasta que alguien me lo dijo en algún momento que dice se juntó el hambre con la pobreza. Y yo no lo entendía hasta que un día me lo explicaron con bolitas y plastilina y todo. Acá pasa algo muy parecido. ¿Qué pasa si yo sé que tenemos una vulnerabilidad? Ejemplo, tenemos un cerco perimetral vulnerable y resulta que hay una protesta, una manifestación, una cosa agresiva de disturbio social cerca de donde yo estoy. ¿Qué va a pasar? Que muy seguramente me cojan como un objetivo. Y por lo tanto, esta cerca perimetral que tengo años reportándola, que no funciona y que tiene un hueco, que tiene unas cosas que están sueltas, que hay una parte de la barrera que está unida con alambre, obviamente se me van a meter. Eso es algo muy lógico. Entonces, esto puede ser una situación de pánico. No necesariamente, de nuevo, esto depende mucho de en qué giro me encuentro. Por eso, tenemos que llegar a esto. Vamos a preguntarle a Nuri. Nuri, buen día, ¿cómo está? Por acá viene un mensaje en el chat. Nuri, buenos días. Bueno, perfecto, Nuri, tranquila, no pasa nada. Nuri, resulta que las empresas pueden pertenecer al sector de los servicios, al sector comercial, al industrial,
etc. ¿Sí? Ya esa es una clasificación que tenemos. Pero las empresas pueden tener riesgos nada más por el tipo de actividad económica. Le pongo un ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de gaseosa, jugos y bebidas energéticas. Ellos tienen ciertos riesgos, entre ellos que tienen tanques grandísimos de CO2, que es muy probable que en algún proceso utilicen ácido fosfórico y que también en algún proceso, en alguno de los tantos tipos, utilicen sosa o potasa cáustica. Bien, ellos tienen riesgos químicos, riesgos físicos y riesgos hacia el medio ambiente, nada más por el tipo de actividad que tienen. ¿Usted ha detectado riesgos que tiene su empresa nada más por el tipo de actividad económica o nada más por existir? ¿Cuáles son? Y si alguien más quiere ir colaborando también, mientras que Nuri hace un análisis de los riesgos que tiene. ¿Qué riesgos han identificado que tiene su empresa nada más por existir, nada más por ser el tipo de empresa? Yo creo que ahorita, por ejemplo, en la situación de orden público, digamos que hemos visto que hay un alto riesgo, pues por el tema de que somos un medio de comunicación. Ya por el simple hecho de ser un medio de comunicación, pues hace que haya un riesgo de pronto de un ataque, de una sonada, de un riesgo contra la infraestructura de la compañía por parte pues, de esas personas, digamos que de pronto quieran atentar contra las instalaciones o contra los camiones, nuestro personal, contra todo. Exactamente. Tanto Diego como Nuri colocaron algo muy similar. Exactamente. Puede ser que ustedes, como medios de comunicación, tienen que exponer, pues, situaciones, ¿sí? Pero habrá alguien que no le gusta, alguien que no le parece, o alguien que a través de la intimidación, de la coerción, de la fuerza o de lo que sea, trata de lograr sus propios fines, ¿sí? Que ya ahí ya se encargará otra entidad de poder resolverlo. Pero simplemente yo puedo decir algo que no le parezca a alguien y eso me puede hacer objeto de algo. ¿Por qué? Porque soy una cara visible. Soy una empresa visible, muy reconocida, donde la gente sabe quién soy. Entonces es algo tan sencillo como el hecho de yo expresarme podría traerme conflictos. Nada más por eso. Entonces, y esto involucra personal que tal vez está tras de un escritorio redactando, cortando, editando, o posiblemente que es una persona que se dedica nada más y nada menos que a verificar el ingreso y las salidas. Ya. Y tan simple como que tenga el logotipo me pone en riesgo. Y ahí debo entonces tomar acciones. Yo veo el logotipo de la empresa, él. Oye, yo no tengo nada que ver ni con lo que se dice, ni con lo que se escribe, ni con lo que se hace. Yo soy la persona que revisa el ingreso y las salidas para pasar el reporte a gestión humana. Pero aún así, a esas personas no les importa. Y por eso, una de las situaciones que nosotros debemos evitar es la confrontación. Siempre que tratemos con incidentes de riesgo público y estemos ante una manifestación, usted debe evitar formar parte del conflicto. Mantener esa neutralidad todo el tiempo. Puedo estar de acuerdo con lo que se hace, como puedo no estar de acuerdo con lo que se hace, pero lo que yo debo evitar es enfrentarlos. Ejemplo, ayer, persona a las 5 de la tarde, aquí hay un bloqueo, se mete con la moto, lo amenazan, le dicen y todo, pero es hasta por lógica. Yo veo que hay una situación de riesgo donde veo personas encapuchadas, veo fuego, veo palos, veo piedras, yo no me meto. Y esa es una cosa de raciocinio. A veces queremos hacer lo que nosotros querramos porque tenemos libertades, pero ser muy cuidadoso con esto. Evite exponer a su personal. Si puede, no se presente con logos hasta que esté dentro de la empresa. Ya ustedes determinarán, obviamente, otro tipo de políticas internas. Pero el hecho de yo existir como empresa o medio de comunicación ya tiene riesgo porque la gente sabe quién soy y me reconoce. No como persona, sino como empresa, ¿no? Como medio de difusión. Bien, muchas gracias. Vamos con matriz de riesgos. Bien, ¿qué riesgos han identificado ustedes en la matriz? Por ejemplo, riesgos químicos. ¿Tenemos riesgos químicos dentro de la empresa?
Y lo más seguro es que me digan que no, pero lo más seguro es que yo les diga que sí. ¿Cuáles? Piénsenlo. Ese es uno, así es, Nuri. Aunque pensemos en que, pues nosotros no tenemos grandes cantidades, sí, pero aquí el problema a veces no es la cantidad, sino la concentración. Resulta que muchas de las empresas tienen o amonio cuaternario de quinta generación o tienen hipoclorito de sodio, que el hipoclorito de sodio comercial viene alrededor del 5.25%, que son cerca de 52.500 partes por millón. Y además tenemos desengrasantes, tenemos sarricidas o limpiador o desmanchador o limpiador de juntas. Y además tenemos otro tipo de ácidos como el ácido fosfórico para abrillantar, desmanchar y para quitar cochambre y mugre, hongos, moho, todo lo que sea. Y eso está etiquetado, está en el envase original y lo manejan ciertas personas de tal área, no más. Pero ¿qué pasa con la combinación de estas dos? ¿Qué pasa si yo combino hipoclorito de sodio con sarricida, que puede ser ácido muriático? ¿Qué podría tener ahí? Una Pues explosión. no, pues no sé. Lo mínimo. No sé qué reacción, pero tuvimos una charla y, por ejemplo, no se puede combinar ni cloro con amonio, ni hay, o sea, cada producto debe usarse individualmente o siguiendo las instrucciones que vienen en la parte de atrás, porque sé que no se pueden combinar, porque de pronto los vapores pueden intoxicarlo a uno, hacerle un daño, puede generar alguna irritación, alguna quemadura. Exactamente, y eso pasa mucho en las casas, cuando resulta que la mamá llega y combina que el hipoclorito con el limpiador de pisos, con el aromatizante, y la comadre le dijo que le pusiera 2 cucharaditas de bicarbonato. Y se combina todo eso y no tenemos ni idea de química orgánica, inorgánica ni demás, pero hacemos mezclas bien potentes. Y justamente pasa eso, se producen vapores que suelen ser corrosivos. Si yo tengo un sarricida como el ácido muriático, que suele tener una base de ácido sulfúrico, que es el H2SO4, y lo combino con hipoclorito de sodio, pues suelo generar vapores corrosivos. Ahora, alguien mencionaba también explosión. Se pueden presentar inclusive mezclas explosivas. Justamente, tal vez no con esos dos, pero sí tenemos otros elementos que reaccionan de forma violenta. El ácido sulfúrico o el ácido muriático, si yo le coloco agua al ácido muriático, se calienta, ¿sí? Genera una reacción exotérmica y liberación de vapores. Entonces, aun cuando yo diga, no, pero es que el riesgo químico en la empresa en la que yo estoy, no, es muy bajo. Es bajo, pero no quiere decir que sea nulo. ¿Habrá algún peligro? ¿Habrá algún riesgo? Tengo alcohol, tengo desinfectantes y el alcohol está al menos al 70%. Es inflamable, ¿ya? Simplemente con esto. Ahora, ¿qué otros riesgos tengo? Por ejemplo, ¿qué riesgos de tipo físico tengo? ¿Vibraciones? ¿Radiación electromagnética? ¿Cuáles? Armando. Sí, señor. Armando, sí, nosotros tenemos, digamos, dentro de la matriz OEA, digamos, basadas como en las áreas críticas de la compañía, riesgos como tú lo mencionabas, digamos, incendio o explosión, ¿sí? Digamos, debido a cortocircuitos, delincuencia, ingreso de personal no autorizado, ¿sí? Inundaciones también. Tenemos hurto, sabotaje, pérdida de información y contaminación con sustancias ilícitas. Quería Muy comentarte, bien. sí, esos riesgos, digamos, en cuanto a las áreas críticas de la compañía. Perfecto, Andrés, entonces ahí retomo. ¿Qué pasaría si en algún momento, porque supongo que tienen unidades UPS, sí, obviamente que deben de tener unidades UPS, ¿qué pasaría si en este cuarto donde se encuentran estas unidades ocurre un cortocircuito? ¿Qué tan grave es el daño?
donde hay, por ejemplo, sistemas de almacenamiento de información, pero también tenemos sistemas de respaldo de energía. Se pueden Ocurre un cortocircuito. generar incendios. Incendios, pérdida de información. ¿Qué más? Claro, ahí pues ese incendio también pues digamos la gente, ¿no? Se vería en peligro el personal. Exactamente. Se vería también una posible falla pues al negocio que nosotros tenemos, pues que es mantener una señal en vivo 7x24. Entonces podríamos tener en peligro la continuidad de esa señal. A esto quería llegar. Muy bien, Diego. Exactamente. Todo eso que me han dicho, muy bien, exactamente. A veces uno piensa, pues es una unidad de respaldo. Ah, bueno, igual ahí no pasa nada, porque es una. Sí, pero sí te das cuenta que genera gases que suelen ser tóxicos, genera monóxido de carbono, genera temperaturas elevadas, es un incendio, puede sobrecalentar otras unidades, se genera más incendio. Eso también afecta a las personas que se encuentren ahí por el riesgo físico, tanto del calor como el riesgo químico de la inhalación de vapores. Además de eso, va a generar pérdida de información y por lo tanto también genera pérdida de la continuidad del negocio. No puedo continuar, tengo que parar en ese momento. Si yo paro, hay pérdidas. No solamente pérdidas económicas, hay pérdidas materiales. Pierdo credibilidad, muy seguramente puedo bajar en esta confiabilidad que tienen mis clientes, mis asociados de negocio. Porque me dicen, ¿cómo es posible que con un incendio, o sea, teniendo tantos sistemas y se te fue a quemar pues el negocio? Y es algo como que nos pueden tachar de negligencia, pero eso sucede. Ahora, esas unidades de respaldo también pueden tener componentes que suelen ser derivados de litio, porque tienen batería de larga duración. Pueden ser iones de litio, iones de cadmio, cosas así como esas, que son metales reactivos con el agua. No puedo apagarlos con agua, no solamente por el riesgo eléctrico, sino porque obviamente puede ser que estas estén inestables y con el agua exploten porque químicamente no son compatibles. Litio, cesio, rubidio, iridio, sodio, potasio, magnesio no son compatibles con el agua. Así que ya tengo varios riesgos ahí. Y simplemente por... Entonces, ahora, el entorno. No solamente es que yo por ser empresa de X tengo riesgo. No solo porque ya evalué mis riesgos internos y mis riesgos del exterior, tengo riesgo. Me falta ver el entorno. Yo estoy muy seguro, tengo muchas precauciones, protecciones y demás, pero cerca de mí hay una empresa que se dedica a la producción de plásticos. Hay mucho plástico ahí, tenemos PET, tenemos pequeños pellets que se utilizan para formar no sé qué cosa, y tenemos muchos químicos también para darles color, para ser maniobrables. Tenemos otros como, por ejemplo, poliestireno, tenemos algunos poliacrilatos, tenemos cosas como esas. Si este vecino que yo tengo entrara en una situación de fuga, o si queremos verlo mucho más grave, tengo junto a mí una fábrica de helados y ellos utilizan amoníaco anhidro para sus procesos de refrigeración. Y se han liberado alrededor de 300 kilogramos de amoníaco anhidro, que es un gas amarillento, verdoso, a veces un poquito más clarito, casi incoloro, que forma como unas nieblas, pero son altamente venenosas, muy venenosas. ¿Qué podría pasar con mi empresa? ¿Me afecta o no me afecta? Claramente, pues podría poner en riesgo toda la operación. De hecho, no solamente pone en riesgo a la operación de mi empresa. Con el amoníaco anhidro deberíamos evacuar, si es en el día, como 500 metros, y si es en la noche, como 1 kilómetro y 200 metros más. Justamente por la composición química y por el comportamiento que tiene con la temperatura. Entonces, me pone en un riesgo inmediato y debo contemplar eso de quiénes son mis vecinos. Si yo evalúo a mis asociados de negocio y a mis cargos críticos para darles trabajo y para poder estar pues en una armonía, yo también debo de ver quiénes son mis vecinos. Tengo empresas de gaseosas por un lado,
tengo taller electromecánico atrás, tengo subestaciones eléctricas de frente, o tengo a una empresa que directamente produce perfumes, ya tengo riesgos, nada más por el lugar, por el sector donde estoy. Así de fácil. Entonces, vamos bien hasta acá. Si no, también podría orientarme por CityPath. Sabemos que CityPath, eso es en los Estados Unidos, y esto surge a raíz del año 2001. De hecho, a partir del año 2001, con los incidentes de los atentados terroristas de las Torres Gemelas, se crea también el famoso Department of Homeland Security, o DHS. Anteriormente, las investigaciones de terrorismo y cosas como esa las llevaba el FBI, pero después, a raíz de eso, se crean una institución para terrorismo doméstico. Pero como se tienen tratados y ya existía el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos y México, también se tiene que procurar que no haya un gol por alguna situación de comercio. Entonces surge esto, el famoso Customer Trading Partnership Against Terrorism, o CityPath. Este lo que hace es evaluar el riesgo en 5 puntos. Sabemos que aunque este está más enfocado en prevenir tráfico de personas, tráfico de armas, mercancías de contrabando y armas de destrucción masiva, tiene un muy buen enfoque en 5 puntos. Primero, trazar el flujo, cómo ingresa y cómo sale nuestro producto, nuestros servicios con los socios comerciales, para saber si en este canal de distribución hay un riesgo. ¿Qué pasa si me interceptan la señal? ¿Qué pasa si se adueñan de mi sistema informático? ¿Qué pasa si se adueñan de mis redes sociales? Por ejemplo, que es donde yo como empresa me manejo, que es un medio de comunicación que puede ser digital, que puede ser etc. Entonces, luego es ver el riesgo enfocado en el terrorismo, el contrabando o el crimen organizado. Y van a decir, pero nosotros contrabandear, pues es como, no, pues como que no tiene sentido, pero piénsenlo bien. Resulta que tenemos un colaborador que ha estado desarrollando una red de microtráfico interno. ¿Cómo quedaría usted como empresa de medios de comunicación que tengan que dar la noticia a otros medios de que dentro de donde usted está trabajando hay una red de microtráfico que fue desmantelada por el cuerpo técnico de investigación, SIGIN, DIJÍN y todos los demás que tienen que ver con la policía? ¿Qué pasaría con nuestra imagen corporativa? Con sus operaciones, con su negocio. Pues hay un daño operacional, o sea, de reputación, perdón. Y digamos como para tenerlo como ejemplo, o sea, muchos negocios se caerían, tendrían costo económico, un daño a la empresa en cuanto al flujo de ingresos y pues como digamos en comparativa, por ejemplo, lo que le está pasando a esta presentadora Alejandra Escarate, o sea, todo lo que le puedo desencadenar por algo que estaba enterado o no. Claro. Entonces, simplemente ahí nosotros notamos que nuestras operaciones no van a continuar porque ahí ya tenemos un riesgo y las autoridades sospecharían de un lavado de activos y la unidad de inteligencia financiera nos va a decir, a ver, espera, aquí algo anda mal también y por orden judicial paramos todo y tenemos que investigar la red de microtráfico. Tal vez usted en un nivel gerencial no está ni enterado de lo que está pasando porque usted ve que hay controles y que se aplican y confía en su personal, obviamente, pero vemos que no, o sea que definitivamente nos van a parar operaciones por completo hasta que esto se resuelva. Eso por una parte. Por otra parte, me tienen que congelar cuentas y todo hasta que se deslinde responsabilidades y nos van a decir, oiga, ¿y su oficial Sarlaft? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Porque aquí se le están metiendo directamente a la casa y nadie dijo nada. Entonces ya empiezan a haber complicidades y no, eso es un problema. Por eso tenemos que ser muy serios en esto y tener mucho control y tener mucho cuidado. Entonces es enfocarnos en que esto podría pasarnos. Terrorismo, lo mismo exactamente. Podemos tener alguien que piense diferente a la política institucional y que pretenda entonces sabotear nuestros sistemas informáticos para filtrar información. Y puede hacer entonces ciberterrorismo, que también está pues está tipificado actualmente como un delito también, que podría ser terrorismo. De hecho, puede haber de diferentes tipos, informático, ecológico, social, político, económico, etc. Luego, poder realizar el análisis de la vulnerabilidad, clasificarlo medio, alto o bajo. Nuevamente, en algunas matrices de riesgo que yo llegué a ver, algunas personas ponían ahí, por ejemplo, accidente aéreo. Probabilidad nula.
Impacto alto. Bueno, es cierto, si yo estoy cerca de un aeropuerto, tal vez el riesgo es mayor. Pero hace como 2 meses, un poquito menos de los 2 meses, sí, menos de los 2 meses, teníamos el riesgo de que un cuerpo tecnológico que estaba orbitando la Tierra cayera sobre nuestras cabezas. No se sabía en dónde. Y tal vez pocas personas pensaron en caídas de transbordador espacial, caídas de satélite, caídas de basura espacial. No lo teníamos en cuenta en nuestra matriz de riesgos. Muy probablemente no lo teníamos en cuenta. Pero es una realidad y es una posibilidad. Entonces, puede usted clasificar y colocar ahí en la matriz de acuerdo con los riesgos externos que tengas, internos y demás, relacionados con tu operación. Después elaboramos un plan de acción y documentamos entonces qué pasa con esos análisis de riesgo. ¿Funciona o no funciona nuestro plan? Tenemos indicadores. ¿Cuántos casos hemos tenido en los últimos tanto tiempo? Si nuestras acciones mejoraron, disminuyeron nuestra vulnerabilidad, hay que cambiar o qué tenemos que hacer. Ciclo PHBA, de planear, hacer, actuar y verificar. Ciclo de Deming, mejora continua. Pues todo esto tiene que ver también con gestión de riesgos. O podemos irnos por ISO 31000, donde hacemos un contexto de riesgo. Vamos a colocar un riesgo y vamos a hacer un ejercicio sencillo. José Alberto Rojas, por favor, mencióname un tipo de riesgo, algo de lo que tengan ustedes en su matriz de riesgo, alguno de ellos. Puede ser físico, químico, mecánico, lo que quieran. O regresamos con Andrés Valencia, que él hace rato mencionó diferentes riesgos y tal vez recuerde entonces algunos específicos. Adelante, Andrés. Sí, sí, Armando, de pronto puede ser el de inundación, como te comentaba. Inundación. Ese Listo, riesgo. entonces contexto. ¿Cuándo se puede presentar esto, Andrés? ¿En qué situación? Bueno, digamos cuando haya de pronto una falla en la infraestructura y digamos también dentro del contexto externo, también digamos, cuando de pronto llueva mucho y haya de pronto daños en la infraestructura. Muy bien. Entonces, eso es importante recordarlo. A veces pensamos que la inundación se da de afuera para adentro. No siempre. A veces se da de adentro para afuera. Si nuestros sistemas hidráulicos y de drenaje están en mal estado, vamos a tener entonces problemas de que se dañó una tubería y tenemos agua que está inundando. Correcto. Tal vez oficinas, tal vez algún otro sitio, lo que sea. Pues ese es nuestro contexto del riesgo. Bien. ¿Hemos identificado en qué momento se puede presentar, por ejemplo, alguna época del año, o hemos presentado qué áreas son las más vulnerables? Sí, digamos que por ejemplo, por darte un ejemplo, se tiene contemplado en un área crítica que se llama centro de control. Ok. ¿Sí? Entonces vamos a irnos hacia centro de control. Ahí es donde se puede presentar este riesgo. Sabemos que se puede dar en cualquier momento o en alguna época del año específica. Sí, sí, correcto. Ok, entonces en cualquier época del año se puede presentar. Muy bien. Sí, se podría presentar en cualquier época del año. Entonces analicemos. Andrés, ¿por qué se puede presentar? Ahí nos vamos a ir con 5 porqués. ¿Por qué se Sí, puede presentar una inundación en ese cuarto de control? bueno, a ver. Pronto, como para apoyar a Andrés, de pronto una falla en las bombas, ya que el centro de control está ubicado en el sótano. Entonces, al estar ubicado en el sótano y fallar las bombas de agua, podría presentarse. ¿Por qué podrían fallar esas bombas, Diego? Si en el caso del responsable que es sedes y servicios no hace una adecuada revisión o un adecuado mantenimiento de esas bombas de manera periódica, bueno, podría generarse esa afectación. Muy bien. Esta afectación sería entonces porque alguien no hizo bien este control.
Bien, ¿por qué no hizo bien ese control? No sé, creo que sería un tema de servicios preguntarle, porque omitió Claro. algún O de proceso o pronto, algo. sí, ahí de pronto él no cumplió como con el procedimiento en su totalidad, o de pronto se saltó algún paso de la revisión que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, aunque ya es algo también que involucra al asociado de negocio, a otro proveedor, pues de todas maneras nosotros tenemos que pensar en todo. Nuestras bombas, o sea, puede inundarse el cuarto de control. ¿Por qué? Porque las bombas están en el sótano, porque eso está ahí en el sótano y porque pueden fallar. ¿Por qué pueden fallar? Ah, pues porque no se les da mantenimiento preventivo, porque hay posiblemente contaminación del agua con arena y pues tenemos filtros, pero se pueden bloquear. Bien, ¿por qué entonces pasaría esto? Ah, pues porque el proveedor se saltó algunos pasos, omitió ciertas actividades o porque alguien omitió revisar esos filtros. Bien, ya tenemos ahí claro el por qué. Aunque también podemos darle porque está lloviendo de más, entonces más que en otras épocas del año y eso sobrecarga la bomba o se nos hace que se nos llene de basura. Bien, entonces evaluemos. Andrés, ¿qué tan grave sería que se inundara el cuarto de control? Sería grave, sería, digamos, tendría, digamos, un impacto alto, en mi opinión, digamos, para la operación. Bien, ¿pararía todas las operaciones o solo algunas? Pararía algunas, digamos, en cuanto al tema de seguridad. Ahí no sé si... 42, Juliana. No, en tu hojita. Estas actividades que se pararían son parte fundamental de otras actividades además de eso. No digamos en cuanto a, digamos, a las actividades del core, pero sino, digamos que en cuanto a temas de seguridad, no se podría, digamos, en esos momentos donde se pare ese centro de control, no se podría evidenciar, digamos, por ejemplo, quién entró al canal, sí, por ejemplo. Ya. O de pronto que Entonces, eso puede, digamos, crear de pronto otros riesgos, ¿sí? Ahí sí ya yéndonos como a los extremos, que digamos otra persona fuera a otras áreas y ahí, no sé, crear algún tipo de suceso o de atentado, ¿sí? Yéndonos a los extremos, ¿sí? Sería como una cadena. muy bien, entonces sí es alto, definitivamente es alto. Bien, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Pues evitar que se bloqueen. Difícil. ¿Qué tratamiento entonces daríamos? ¿Cómo, ¿Tener Pedro? algún sistema de...? Ajá. No te entendí, esa última parte, es que había interferencia. ¿Cómo? Claro. Entonces, si yo ya descubrí que ese es un riesgo muy elevado y que aunque solamente detiene ciertas operaciones, hay otras operaciones que dependen de esta para que su proceso sea seguro, porque si no, estaríamos vulnerables en nuestro sistema de seguridad y podrían inclusive meterse personas, señales, mensajes o lo que sea y sabotearlo para poder transmitir su mensaje con fines partidistas, terroristas o lo que sea. Entonces, sí es alto. ¿Qué tratamiento le daríamos? ¿Cómo evito que se me materialice este riesgo? Bueno, ahí se tienen unos controles, digamos, como los diseños de las instalaciones, ¿sí? Los planos físicos de las áreas. La dirección de seguridad también tiene un manual de seguridad física. Y también, digamos, se cuenta con un circuito cerrado de televisión, ¿sí? Como controles. Tal vez otro tratamiento también podría darse con el proveedor de mantenimiento, hacer una adecuada selección de proveedores, hacer unos ciertos controles de calidad en cuanto a su servicio y poder determinar si es el idóneo o no para esto. Tal vez no lo vamos a responsabilizar de todo lo que va a pasar, pero sí es muy importante que siga un procedimiento
que si bien nosotros establecimos acciones preventivas en cuanto al mantenimiento, pues él también debe de tener su plan adecuado de mantenimiento preventivo. O tener entonces también ahora otros sistemas de respaldo. ¿Qué pasa si me llega a fallar por alguna razón? Falló. ¿Qué hago entonces? ¿Tengo sistemas de respaldo? Aplíquelo entonces ahí como tratamiento. Todo lo que tú puedas hacer para evitar que se materialice o que te impacte de esa manera va a tratamiento. Y por último, vamos a monitorizarlo. Andrés, resulta que en los últimos 6 años no se ha presentado ninguna falla. Los controles que tienes funcionan. ¿Cómo te das cuenta? Por el número de fallas, por el número de reportes, por los resultados de tus mantenimientos y por otras pruebas que se les hacen a los sistemas periódicamente. Esto podría decirnos que vamos bien. Pero ¿qué pasa si cambiaron de proveedor y en los últimos 3 meses hay 2 fallas? ¿Mi tratamiento funciona? Claro, ahí cambiaría. Ahí, ¿sabe qué? Consigue otra persona. Vuelva con, Sí. con el proveedor que tenía. Cuesta 10 pesos más, pero cójalo mejor a ese porque ya vimos que con ese último proveedor le dio mantenimiento en los últimos 3 meses, van 2 fallas. Y esas 2 fallas fueron de 23 segundos y de 60 segundos la otra. No son mucho, pero ya hay interferencia. Ya mi proceso no puede seguir ni le puedo garantizar la calidad a mi cliente. Tengo que cambiar, definitivamente. Pues eso es una forma en la que lo podemos hacer y es con las directrices de la gestión del riesgo. Ya cada uno entonces sabrá de su propia área qué riesgos tiene y de esta manera poder alimentar la cultura de seguridad de todos. Esto es muy importante. La cultura de seguridad es muy importante para que todos estemos en un lugar mejor. Si nos vamos al decreto 1072, que aunque habla más sobre SST, de todas maneras sabemos que los peligros se pueden presentar y se relacionan con SST. Pueden ser incendios, explosiones, sismo, como ya lo vimos. Pero también nosotros podemos tener ciertos controles. Por ejemplo, eliminar directamente el peligro. Yo no puedo quedarme sin trabajar, por ejemplo, con un sistema, con una caldera. Vamos a empezar con una caldera. No puedo, la necesito para mis procesos productivos. Necesito una caldera para los cuartos de no sé qué, para el agua de no sé qué. No puedo quitarlos. ¿Lo podré sustituir? Bueno, vamos a hacer algunas revisiones. Vamos a ver qué me dicen las personas expertas en el área. Me dicen, sí lo puedes sustituir por este material o por este equipo, pero cuesta tantos millones de pesos. O su mantenimiento, o sea, tú lo puedes comprar y es un equipo muy bueno, pero la calibración, no hay ninguna empresa certificada por ONAC en Colombia. Su mantenimiento preventivo, correctivo o lo que sea, repuestos, piezas y lo que sea, está en Alemania. Comprarlo te cuesta 50 millones, pero enviarlo más el mantenimiento y regresarlo te cuesta 150 millones. ¿Qué haces? No, pues no es opción. Vamos a la 3. ¿Puedo utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo? Bueno, mis ingenieros me dijeron que sí se puede. Que aquí podemos colocar una válvula, aquí podemos hacer una adecuación con un piso de no sé qué, con un aislamiento de no sé qué y con un refuerzo de no sé qué cosa. Bueno, entonces hagamos ahora también controles administrativos. Vamos a capacitar a las personas en el uso de esta caldera y en las prevenciones y protecciones que deben de tener y vamos a darles equipos de protección personal adecuado para los que manipulen esos sistemas. Y voy a monitorizar cómo va el riesgo. Si resulta que no se ha presentado nada, que yo periódicamente estoy revisando y todo va bien, quiere decir que mis controles van bien. ¿Sí? Yo cumplo con mi plan de mantenimiento correctivo, de mantenimiento preventivo total. ¿Sí? Yo voy con eso. Y bien. Ahí no hay riesgo. Entonces, esa es la forma en la que yo puedo ir saltando diferentes controles para poder determinar cuál es el mejor. Si esto fuera, por ejemplo, algún producto químico, pues lo mejor sería, ¿sabe qué? Elimine el riesgo. No puedo, porque el ácido sulfúrico es parte esencial de mi proceso de transformación de la materia. Lo que sí puedo hacer es sustituir ese proceso. Yo voy a maquilar o voy a pedir a alguien que maquile esa pieza por mí y que me la entregue. Si yo tengo 5 partes en mi proceso productivo y las 2 primeras involucran el ácido sulfúrico, yo le envío la materia prima a otras empresas que se encarguen de esto, les pongo tiempos, les pongo condiciones, hacemos un acuerdo y yo ya nada más tengo 3 etapas de mi proceso productivo, pero a mí ya me llega la materia, digamos, transformada en X para yo nada más hacer esto. ¿Sí? Ya no tengo que lidiar con ácido sulfúrico. Hay que ver el costo-beneficio. ¿Sí? Voy a proteger a 1000 empleados, pero me va a costar
un 20% más de lo que me costaba antes. Habría que ponerlo ahí en contexto. ¿Cómo puedo reducir este costo o cómo puedo absorber el costo? Con un incremento de 1,000 pesos en cada producto. Puede ser, ¿sí? O de 10 centavos o lo que ustedes vean. Pero esa es una forma en la que podemos abordar el riesgo. Entonces, ¿qué situaciones de pánico se pueden presentar? Todas estas. Un accidente de trabajo, simplemente con eso. Los que estamos en casa, recordemos que teníamos la ley 2088 del 2021 que regula el trabajo en casa. Y ahí pueden ver que se maneja prácticamente igual que si estuviéramos en la empresa, pero en esta ley pues consideramos otras situaciones que tienen que ver por la condición de emergencia de que se está tomando la decisión de dar contratos en casa. ¿Sí, aló? Bueno, listo. Entonces podemos tener cualquiera de ellas. Terrorismo, sismo, fuga de material peligroso, sabotaje, pérdida de información. Resulta que uno de nuestros colaboradores salió con un equipo o con un disco duro. Sabemos que no podemos tener, o que los puertos USB están bloqueados, pero alguien le quitó un disco SATA a un sistema informático y se lo llevó. Listo. Ya, tenemos una pérdida de información. Habría que buscarlo y hay que comenzar un proceso legal y demás, pero de nuevo, se puede dar. Confiamos en nuestra gente, les hacemos valoraciones, revisiones, visitas domiciliarias, lo que sea en su proceso, para cargos críticos sobre todo. Confiamos en todos, pero siempre hay que tener un plan para cada cosa. Usted se encuentra un día normal realizando alguna de sus labores, supongamos que no estamos en esta empresa, estamos en otra, y vemos que ocurre lo siguiente. Usted está platicando ahí con el de las cámaras. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí viendo estos dos que van a hacer una descarga de material. Uy, ¿cómo así? Y tenga. 7:58 con 54 minutos se produce el accidente. El tiempo avanza. Vemos que es una volqueta contra un vehículo minero, comúnmente conocido como yucle, ya de X marcas. Hay dos muy famosas, una es japonesa y la otra es norteamericana, según parece. Y bueno, ahí están. Vean cuánto tiempo ha pasado. Y el conductor apenas está saliendo de la cabina. Si ustedes estuvieran viendo esta situación, estuvieran analizando lo que está pasando, ¿creen que el conductor esté en situación de pánico? Y por eso es que está como... No baja, no sale... Está como parado. Sí, podría estarlo de pronto. Señor. Podría ser que sí. Entonces, algo muy importante que debemos hacer con esta persona es, por favor, no lo dejen solo. No dejen solo a esa persona, por favor. Aun cuando pensemos que no, pero pues no pasó nada. Bueno, ya les explico por qué no lo vamos a dejar solo. Esto es un accidente que ocurrió en el año 2012 en El Salvador. La persona de la volqueta sobrevivió, únicamente tenía una abrasión, sí, un pequeño raspón en un brazo. No le pasó nada. Se acostó cuando entró la pala del otro tipo de vehículo y listo, no pasó nada. Sin embargo, no quiere decir que no pueda pasar. Hay factores que intervienen. El doctor Ricardo Fernández, quien es un doctor en ciencias químicas y un estudioso del área, publicó un estudio en el año 2012 donde nos hablaba de los factores que intervienen cuando las personas tienen que actuar ante situaciones de emergencias o de pánico. Entre los factores encontró varios que, si bien algunas personas podrían decir, uy, suena como muy misógino, pero pues es lo que dice la evidencia. Vamos a ver. Descubrió que hay tres personas, o las encasilló en tres personalidades. Los histéricos, donde son personas con una conducta escandalosa, primitiva, como que todos así como que se hacen, uy, no, como que todo es exagerado. La conducta depresiva, donde, ay, no, es que nos vamos a morir, es que va a pasar esto, ay, no, es que lo otro. Listo. Coléricos. Pues podría ser, aunque la personalidad colérica es como más hacia la agresión, sino que el histérico, si nos vamos hacia la antigüedad, histero significa útero, y se creía que las mujeres actuaban de esta manera como tan exagerada y como tan de crisis nerviosa que le conocemos el día de hoy por un problema en el útero, porque el útero viajaba por todo su cuerpo y pues le provocaba malestares. Ya posteriormente pasó a conocerse como hystérie, que pues en francés también es útero, y ya después se transformó esta palabra hasta la que lo conocemos el día de hoy como histeria.
que realmente no es un término aceptado, sino más bien es una crisis nerviosa o es una crisis situacional. Entonces, pensemos en esas dos, está el histérico, el depresivo y el obsesivo, que es esta persona que de cierta manera le podemos llamar acá entre nosotros necio, que a fuerza tiene que ser esto. Entonces, son 3 personalidades en emergencia. Pero también, otra cosa que interviene es el sexo, los hombres y las mujeres. Resulta que por actitudes y por todo lo que usted quiera, hasta por la testosterona que tenemos los hombres y que en las mujeres se produce, aunque en una menor cantidad, los hombres se comportaron de manera impulsiva. Esto fue durante un simulacro de incendio, donde ellos no sabían que era un simulacro, entonces se les puso ahí a trabajar y resultaron muy impulsivos, mientras que en las mujeres, muchas de ellas, su comportamiento principal fue histriónico. En la antigua Grecia, Histrión era un personaje pues más bien teatral, donde tenía sus rasgos exagerados y hacía comportamientos y ademanes muy exagerados. Entonces son las 2 actitudes y podemos verlo de un ejemplo sencillo. El niño está en el árbol y se sube por allá a una rama. El papá está en una silla tomando un vaso de gaseosa y le dice el niño, papi, mírame, mírame. Aquí estoy. Ah, sí, hijo, sí, listo, vale, chévere, todo bien. Mientras que la mamá sale y, por favor, José Luis, ¿cómo se te ocurre dejar ese niño? Mira que está ahí arriba. Está como a 1 metro, hombre, déjalo, pero que se va a caer, se va a romper la cabeza. Es un comportamiento como exagerado. Entonces, esto es lo que esta persona descubrió. Pero también notó que la edad influía mucho. Los que eran muy jóvenes tenían conductas desinhibidas por completo, mientras que los que eran ya más maduros ya desarrollaban el autocontrol, ya no se iban a andar matando por cualquier cosa. Mejor, ¿saben qué? Vamos a hacer un plan, vamos a hacer esto y lo otro. Mientras que el muy joven, además, si era demasiado joven y tenía condiciones físicas óptimas, que era fuerte, ágil y con masa muscular desarrollada, tomaba más riesgos. Nosotros ya de 30 y tantos años, 40 y tantos años, ya no vamos a andar trepando paredes y no sé qué, no. Vamos a utilizar la inteligencia. ¿Qué hay que hacer? Salir de aquí y listo. Quitemos remachos, quitemos tornillos y salimos. Nada de andar martillando paredes y derrumbando muros, nada. Es más sencillo, pero mientras más jóvenes somos más impulsivos. Por eso les decía, recuerden cuando éramos niños, nos lanzábamos de tal cosa y no teníamos problema. El día de hoy no nos vamos a lanzar. Ya uno no está como para ponerse en riesgo. La otra, la tolerancia, la frustración, es una cualidad que se desarrolla desde la infancia y va adquiriendo fortalecimiento durante la adolescencia. Son aquellas personas que, si no les sale como ellos dicen, se frustran, mejor dicho, son lo peor del mundo, ellos no valen nada, no sirven para nada, se les acaba el mundo, no tienen tolerancia a la frustración. Esto tenemos que desarrollarlo nosotros poco a poco. Hay ciertos mecanismos de afrontamiento que los profesionales de la salud mental pueden enfrentar mucho mejor. Vayan al psicólogo si usted considera que no puede enfrentar muchas situaciones o que tiene situaciones no resueltas. Vaya, es algo saludable. Algo que el doctor Fernández nos dice es algo que ya sabíamos y es el apoyo emocional. Las personas reaccionan diferente cuando están con otra persona que les provee un ambiente de serenidad, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene que ir a hacerse una citología o tiene que ir a hacerse algún examen de sangre y pues le dice al amigo, oye, pues acompáñame, miras que voy a ir a que me hagan esto y pues a mí me da como miedo. Y se envalentona y es cuando vamos, ¿sí? Pero si va usted solo, uy, está con miedo y suda y se le aparecen todas las reacciones que vimos al inicio, pero es porque no tengo esa seguridad, no sé lo que me va a pasar, tengo ansiedad más que miedo. Y el entrenamiento no solo sirve para dar más habilidades, sirve para afrontar de mejor manera trabajando en equipo. Eso es lo que sabemos. Ya en el material que recibirán, ustedes podrán ver esto y ahí tallarle y escribir y lo que ustedes necesiten. Muy importante, contar con un plan de inspección, implementar el plan de emergencias, analizar, verificar su matriz de riesgo. Si algo cambió, por ejemplo, se quitó una ventana, la matriz podría cambiar. Si metemos equipo nuevo, la matriz va a cambiar. Ya no tengo la misma cantidad ni de carga, ni de elementos, ni de energía. Ya tengo otras cosas. También debo contar con un comité de riesgo que sea proactivo, que no sesione por obligación, que sesione por convicción para tratar de protegernos a todos. Y ese todos son mis colaboradores también. Si yo tengo a mi cargo personal, debo hacerlos corresponsables de su propia seguridad. No es probable que querramos exigir toda la empresa. Ellos cumplen con darnos sistemas de protección, de vigilancia, cerco perimetral, capacitación,
equipo de protección personal, pero si yo como persona no quiero usarlos, si no quiero apegarme a una cultura de seguridad, no hay nada que hacer. Hay que buscar otro lugar porque entonces no soy compatible con estos ideales. Hay que formar, hay que entrenar, hay que capacitar a las personas. Una persona capacitada enfrenta de una mejor manera porque tiene más conocimiento, más herramientas. El día de hoy usted sabe más cosas que lo que sabía cuando estaba en el colegio. Parece lógico, pero es capacitación. Nadie lo obligó a que siguiera estudiando, nadie. Usted solo decidió formarse o entrenarse. Y por eso nos ponemos a prueba. ¿En dónde? Los simulacros. ¿Quiere saber cómo reacciona su gente en la vida real? Haga simulacros no informados. Hay un riesgo, claro, que se puede salir de control. Por eso debe de tener personas que estén informadas, que sean jefes de ciertas áreas, para poder entre todos controlar el evento y que no se nos salga de las manos. Ya pasó en algunos simulacros en el mundo, donde eran prácticas de contraincendios y terminaron calcinados, terminaron intoxicados. No queremos que esto pase. Sí queremos que se haga con seguridad. Por eso, resumiendo todo lo que hemos hablado el día de hoy, que ya casi terminamos, sí, parece que se pasó eso muy rápido. Las normas y los procedimientos y las acciones de los planes de contingencia específicos para incendio, derrame y demás, junto con el plan de emergencias, que es un plan maestro que va a tener prevención, preparación, respuesta y recuperación, nos sirven ¿para qué? Para poder reducir el riesgo de que se materialice un evento, minimizar las pérdidas, pagar seguros. ¿Me clasifican con más riesgo? Hay que pagar más. ¿Sí? También demostrar confiabilidad a mis clientes, mis proveedores, a mis colaboradores, facilitar que nos recuperemos. ¿Nos pasó algo? Sí, chévere, ya, tranquilo, vamos a salir de esta. ¿Por qué? Porque tenemos un fondo, tenemos plan para recuperarnos, nadie va a perder el empleo, tranquilos, vamos a reducir tal vez horas, pero eso es temporal durante 2 semanas, 3 semanas, porque nuestro plan funciona X. Sí, entonces para esto sirve, para proteger 3 cosas. La vida humana, los bienes de la empresa y la continuidad de las operaciones. Se resume en esto. 3 cosas que debo cuidar, pero por encima de todo, la vida humana. Siempre. Recomendaciones finales. ¿Cómo manejo el pánico individual? Es una persona. Evite detenerlo y evite agredirlo. Juan, tranquilo, tranquilo, siéntate aquí, por favor. ¿Sí? Quiero que te sientes aquí donde yo estoy. Aquí. Listo. Quédate ahí, por favor. Voy a hacer una llamada. ¿Quieres hablar con alguien? ¿Necesitas algo? Evite agredirlo porque si tú tratas, por favor, Juan, cálmate, te va a agredir. Recuerda que está en estado de alerta. Te puede golpear sin querer y te va a golpear con toda la fuerza que los músculos le den. Órdenes claras. Juan, siéntese aquí, por favor. Juan, si quiere podemos sentarnos aquí o si quiere se puede sentar acá. No, dígale algo. Él no está para discernir. No está para decidir nada. Es muy difícil razonar con esa persona. Por favor, nunca lo deje solo. Permítale que esté con un amigo. Juan, ¿necesita hablar con alguien? Sí, quisiera hablar con mi esposa. De acuerdo, tranquilo, aquí tiene, llámele. Llámele y por favor, lo que necesite. ¿Sí? Yo voy a estar aquí para no pues, interferir con su llamada, pero yo voy a estar aquí pendiente de usted. Imaginen que es un guarda de seguridad que en una de esas entrega-recepción del turno se le escapa un tiro y mata al compañero. No fue su intención. Imagínense el grado de culpabilidad que tiene y que si lo dejamos solo es capaz de atentar contra su vida. Porque sabe que puede ir preso, sabe que no le van a dar trabajo, tiene un antecedente, mató al amigo, mató a su compañero de quién sabe cuántos años. Nunca lo dejemos solo, por favor. Es uno. Pero si son varios, mucho cuidado. El jefe o la persona que enfrente esto tiene que ser muy, muy asertivo. Por favor, voz fuerte, serena, tranquila, que transmita seguridad. Las personas en pánico actúan como rebaño. Tienen que buscar un líder, alguien que parece que sabe lo que tiene que hacer. No se coloque de frente tratando de detenerlos. Se le hace una estampida humana y no los para nadie. Lo que tenemos que hacer es buscar un lugar más elevado o en el centro, tratar de abrir espacio y por favor decirles, por favor, escúchenme. Mi nombre es Armando. Lo que está pasando es algo con eso y con esto. Vamos a irnos hacia la puerta número 2. Vamos a salir por ahí. Las personas que puedan ayudar, usted dele todo ya así masticadito, desmenuzado para que ellos no tengan que pensar. Recuerden que en ese momento, aunque piensan, no lo hacen de manera correcta. No miden los riesgos. Solamente quieren salir a la luz al final del túnel. Eso es lo que tenemos que hacer.
guíelos, rápidamente guíelos. Una vez que ya están allá, recuerde, el comportamiento de ellos puede verse como un poquito impredecible, pero tenemos que cerciorarnos de que no ocurran agresiones. Bien, todos escúchenme, por favor. Vamos a sentarnos aquí en este lugar. Mi compañero va a ir tomándoles unos datos. Las personas del área de contabilidad, ¿quiénes son? Ok, por este lado, por favor. Las personas de eso, ¿quiénes son? Tal. Usted está haciéndose cargo de las personas en pánico durante un incendio, mientras que el equipo de bomberos, brigadistas y quien sea más que nos vaya a ayudar están haciéndose cargo de esto. Bien, ¿cómo vamos? ¿Completos todos? Sí. Contabilidad completo. Ok. Administración, ¿cómo están? Completos. Bien. Información, ¿cómo están? No, falta uno. De acuerdo. Tranquilícense, por favor. Ya hay alguien buscándolo. Vamos a hacer esto, esto y lo otro. Denles información muy clara. Muchas veces las personas por el miedo a morir hacen cosas que los arriesgan más que el propio siniestro. Tratan de escapar del lugar y chocan, atropellan a alguien o terminan yéndose hacia un barranco. ¿Sí? Es muy importante. Por último, ¿qué efectos podría traer? Lesiones y fatalidades. Afectación. Mi proceso productivo no puede seguir porque tengo una persona atorada en una máquina. Tengo una persona que se suicidó en el baño. Y estoy en una escena de crimen y me pararon todas las operaciones. ¿Por qué se suicidó? No lo sé. Tal vez hay datos que ya tenía desde antes. Ya hablaba de ideación suicida, pero nunca le pusimos atención. Puede haber daño a las instalaciones y este daño puede traer un daño a la imagen corporativa, pero también va a traer amonestaciones. Y si esto se debió a una negligencia de nosotros por no seguir protocolos o ni siquiera tener protocolos, ahí van costos innecesarios. Yo no tengo por qué pagar una multa de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por no hacer caso de tener un plan de respuesta efectivo, entrenar los simulacros. A veces auditas a la empresa y ¿cuándo fue tu último simulacro? Noviembre de 2020. Listo. Y vas con los empleados y dicen, desde el 99 que yo no participo en uno de estos. Entonces, ¿cómo han hecho? No sé. Tal vez es uno. Y preguntas a 5 más y todos dicen lo mismo. Nunca han tenido un simulacro. Hay uno que entró en octubre y no lo llamaron. Pero hay uno que tiene desde el 90 trabajando y no lo han metido a ninguna capacitación. ¿Qué pasó? ¿Se equivocan los empleados o de verdad hay algo más turbio detrás donde solo es copiar, pegar, firmar, sellar y chao, aquí no pasa nada? Entonces, todas estas situaciones de negligencia me pueden hacer que se generen cosas muy horribles. Ejemplo, Grupo Bronco, muy popular en los años 80, 90, por allá en Norteamérica. Uno de los organizadores decía, no, pues hay que hacer un concierto con Bronco, aprovechando que tiene tanta fama y vamos a alquilar un lugar. No le caben más de 4,000 personas, pero yo vendí 5,000 boletos. Pero se me vendieron así rapidito, vamos a vender más. Igual, pues vendemos más, ganamos más. Pero este lugar no tenía ventilación, ni salidas de emergencia. Obviamente, si usted paga una boleta, pues quiere entrar. Todos querían entrar, pero la gente ya estaba aglomerándose tanto porque había más de 5,000 personas. Y solo le cabían 4,000 cuando mucho, sin salidas ni ventilación. Las autoridades notaron que empezaban a empujarse, a agredirse, y no se les ocurrió una cosa más inteligente que disparar al aire. Dieron 2 disparos. Las personas al escuchar esto salieron rápido. ¿Por qué? Porque usted piensa que está en un lugar donde hay una situación de peligro. Eso fue en el norte de México, donde está muy caliente la cosa desde hace muchos años. Entonces, obviamente, todo el mundo intentó salir. ¿Qué pasó? Una estampida humana que dejó 7 muertos en el lugar, más unas cuantas personas, por ahí unos cientos, como 300 y tantos heridos, y muchos de ellos pues ya con lesiones graves, porque te pasaron 4,000 personas por encima. ¿Qué pasó? Los músicos no estaban ni enterados y tuvieron que sacarlos del camerino de emergencia. Está pasando eso. ¿Cómo así? Si nosotros ni siquiera hemos salido. Ellos no habían salido y ya tenían un problemón encima de ellos. Preguntas, comentarios, aportes, dudas. Parece que no hay nada. Si no responden, yo asumo que todo está bien. ¿Sí? Entonces, espero que esto haya quedado muy claro la importancia de nuestros planes de emergencia, planes de respuesta y sobre todo, estamos trabajando con normatividad OEA.
¿sí? ISO 28000, 28001, perfecto, pero son transversales a ISO 45000, 14001 y 9001. Si ustedes trabajan con esas normatividades, todas son compatibles, inclusive con el decreto 1072, con ISO 31000. Todo es compatible. Lo único que tenemos que hacer es que desde abajo, nuestros colaboradores y desde arriba, nuestra gerencia general, todos estemos en la misma cultura de autoprotección. Menos riesgos, más trabajo, más productividad, menos esfuerzo, ¿sí? Para no complicarse la vida. Bien. Si no hay ninguna duda, pregunta, les agradezco mucho por su participación, por su puntualidad. Les deseo mucho éxito en su evaluación que tienen, que es muy sencilla en realidad. Eso se puede contestar hasta en 5 minutos si le ponen mucho interés. 10 inclusive si leemos y luego pensamos y todo, pero en realidad es muy sencilla, ¿sí? No pasa nada, tranquilos. Entonces, bueno, pues nada, un gusto participar con ustedes y que estén muy bien. Gracias, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muy amable. Los estudiantes les recomiendo por favor las certificaciones. Alejandro, ¿hasta cuándo tenemos fecha? Buenos días, sí. Tendremos plazo para revisar todas las evaluaciones de las capacitaciones que hemos visto hasta la fecha del día de hoy, hasta el 28 de junio. Entonces, para que pues se tomen su tiempo y tengan en cuenta que el cierre de las evaluaciones será hasta el 28 de junio. Se cierran a las 11:59 pues, p.m. de la noche. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual ahorita en el transcurso, bueno, antes del mediodía, les voy a enviar un correo con un Excel donde pueden verificar quiénes hacen falta por realizar las evaluaciones y que han habido personas que han realizado las evaluaciones pero no han emitido su certificado. Entonces ahí también señalo quienes hicieron la evaluación pero no han hecho la emisión del certificado. Entonces, nuevamente, hasta el 28 de junio estarán abiertas las evaluaciones para que las podamos realizar. ¿Vale? Bueno, así quedamos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias a gracias todos, a muy ustedes. amables. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buena tarde. Gracias, Lili. A ti, Dieguito, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.